Increíble revelación. Millonario. Descubre un niño de la calle que transforma su vida en 5 minutos. Ignacio se apresuraba por las calles vibrantes de la ciudad, su mundo girando en torno a reuniones de negocios y eventos, donde las apariencias eran clave. A sus 40 años, su vida era un esplendoroso mosaico de lujo, pero cada día se sentía más vacío. Mientras revisaba su reloj, ajeno a la vida que sucedía a su alrededor, su mente estaba embotada por cifras y metas, completamente desconectada de las raíces que lo habían formado. La familia, los amigos, los sueños. Todo se había desvanecido en la búsqueda incansable del éxito material. Fue entonces cuando, tras salir de una reunión, lo vio. Mateo, un niño de la calle, apenas 10 años, con una mirada profunda que atravesaba la coraza de indiferencia que Ignacio había creado a su alrededor. Los ojos del niño eran espejos de historias no contadas, de luchas y esperanzas que resonaban en el corazón de Ignacio. Durante esos 5 minutos, Mateo se convirtió en el imán de las preguntas que Ignacio había evitado durante años. ¿Qué te trae a este lugar?, preguntó el niño. Su voz era música sincera en un mundo colmado de frases vacías. Ignacio sintió un tirón en su pecho, como si la presión de la vida que había llevado lo aplastara. Mientras la conversación fluía, la sinceridad de Mateo lo confrontaba con la falta de valores que había cultivado. La lealtad a la familia, el sentido de comunidad, esos pequeños sueños que había dejado atrás. Todo se desmoronaba, y, por primera vez en años, Ignacio se cuestionaba. ¿Era realmente feliz? ¿Valía la pena sacrificar todo por una imagen de éxito que se desvanecía al final del día? Sin embargo, un nudo de miedo le atenazó el estómago. Ayudar a Mateo podría poner en juego su posición, su reputación de empresario implacable. La voz de sus colegas resonó en su mente, advertencias disfrazadas de sabiduría. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio que siguió a su cuestionamiento era ensordecedor. Ignacio sentía como si un rayo de luz iluminara su alma atormentada. Pero el reflejo de Mateo también desnudaba sus temores más profundos. ¿Qué pasará si decido ayudarlo?, se preguntó angustiado. Las miradas de sus colegas, el juicio del mundo empresarial, lo persiguieron como sombras. La presión se intensificaba. Cada segundo que pasaba parecía un eco de su dilema moral. Él había elegido el camino del éxito, pero ¿a qué precio? ¿Podría realmente vivir consigo mismo si ignoraba las necesidades de un niño? La confusión y la desesperación se arremolinaban. Ignacio estaba al borde de la decisión. El dilema se convertía en un monstruo que devoraba su mente. La imagen de Mateo seguía acechándolo, un recordatorio de que había algo más que cifras y estatus. Su corazón anotó el reto. Un futuro en riesgo, una vida por cambiar. En ese instante crítico, sintió que el universo se detenía. ¿Seguiría el camino de la falsa prosperidad o comenzaría a construir un puente hacia lo que realmente importaba? La respuesta estaba en sus manos y el reloj del mundo seguía su curso. Con cada latido que resonaba en su pecho, Ignacio comprendía que su vida, tan meticulosamente construida, pendía de un hilo. La conversación con Mateo había encendido una chispa en él, una necesidad urgente de reconectar con algo que había dado por perdido. Así, se vio a sí mismo en el espejo de la verdad que el niño representaba. Era un desafío ineludible, enfrentarse a su propia vacuidad. La noche cayó mientras Ignacio regresaba a su ostentosa oficina, pero su mente no podía abandonar la visión de aquella mirada infantil. A medida que caminaba por los pasillos adornados con arte moderno y muebles de diseño, se sentía cada vez más ajeno a su entorno. Las mesas de vidrio y los asientos de cuero parecían burlarse de su creciente inquietud. Su éxito había empezado a concluir. No se medía en balances financieros ni en la ostentación de su estilo de vida, sino en su capacidad de ser humano, de sentir empatía y actuar en consecuencia. Se sentó frente a su escritorio, intentando ordenar sus pensamientos. La empresa requería su atención, pero la imagen de Mateo ocupaba su mente. En lugar de atender los informes de la semana, comenzó a reflexionar sobre su propia infancia,
sus sueños olvidados y los valores familiares que alguna vez evocó con tanto fervor. Secretamente, había sido un líder entre sus amigos, un soñador que creía en cambiar el mundo. ¿Dónde había quedado esa versión de él? Había renegado de su esencia en la búsqueda de una fama que se sentía más superficial que nunca. Ignacio decidió que ya no podía como vivir desconectado de sí mismo. Pero, ¿cómo lograr ese cambio? La idea de ayudar a Mateo invocaba un miedo profundo. Si bien su corazón lo empujaba, su mente se llenó de dudas. La proyección de su figura como empresario exitoso, con una vida cimentada en el respeto y la admiración de sus pares, se desmoronaba ante su deseo de hacer algo significativo. Comenzó a esbozar un plan. De inmediato se sintió un poco más enfocado, un poco menos perdido. Quería ayudar a Mateo, darle una oportunidad, no solo como una obra de caridad, sino como una manera de rescatarse a sí mismo. Con ese propósito en mente, contactó a un consultor que había trabajado en programas de apoyo a jóvenes en riesgo. Sin embargo, su mente aún luchaba con el miedo al qué dirán. Cerrando los ojos por un momento, Ignacio imaginó lo que significaría para él. Invertir su tiempo y recursos en una vida en lugar de en lujos vacíos. Las dudas seguían aflorando, pero ahora, también una determinación creciente comenzó a tomar forma en su interior. No sería fácil. Un cambio así viene con su propio conjunto de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía un propósito dirigido. Al finalizar la reunión con el consultor, miró por la ventana de su oficina. Las luces de la ciudad sonaban como portadoras de esperanza, y decidió que no podía volverse atrás. Este pequeño acto de generosidad podría ser la primera de muchas acciones que marcarían el comienzo de su verdadero viaje hacia la redención personal. Ignacio se preguntaba, sintiendo la electricidad de la decisión, si podría resistir la presión del juicio social. La voz del niño aún resonaba en su mente. ¿Merecía hacerse el ciego ante la realidad de aquellos como Mateo? Estaba comprometido a dar el primer paso, pero pronto se dio cuenta de que cambiar vidas requiere más que buenas intenciones. Lo que siguió sería poner a prueba su carácter, preguntándose hasta dónde estaba dispuesto a llegar por lo que ahora consideraba un nuevo legado. Mientras se preparaba para cerrar su jornada, su teléfono sonó. Era un mensaje de un antiguo compañero de la universidad, alguien que lo había admirado en sus días de gloria, pidiéndole una reunión. En ese instante, el eco de su decisión resonó más fuerte. El viaje hacia la autocomprensión y la acción había comenzado, pero la verdad era que tenía que enfrentar más que solo su pasado. ¿Podría seguir adelante sin volver a caer en las sombras de su vida anterior? Ignacio se despertó con el sonido insistente de su alarma, la misma que había ignorado durante semanas. Este día era diferente. Su mente estaba inquieta, impulsada por la decisión de cambiar su rumbo. A medida que se vistió, lo hizo con la convicción de que cada prenda representaba un paso hacia su nuevo propósito. No quería ser solo un empresario exitoso, aspiraba a ser un agente de cambio. Mientras conducía hacia la oficina, su mente repasaba los posibles escenarios de su reunión con su antiguo compañero. La voz de Mateo seguía resonando en su corazón, impulsándolo hacia una dirección que, aunque incierta, se sentía más auténtica. Una parte de él temía que la reunión lo arrastrara de nuevo a la superficialidad del mundo empresarial que tanto había tratado de dejar atrás. Al llegar, encontró a su compañero esperando, con una sonrisa que evocaba nostálgicos recuerdos de tiempos más simples. Sin embargo, ese encuentro no se convirtió en el reencuentro que Ignacio había imaginado. Conversaban sobre logros, proyectos y la vida, pero Ignacio no podía evitar desear que la conversación tomara un giro significativo. Sentía una desconexión creciente entre su viejo yo y el presente. A medida que continuaba hablando, una revelación se apoderó de él. Las palabras de su compañero resonaban vacías. Había alcanzado el éxito, pero había perdido la esencia de lo que realmente importaba. Este encuentro era una oportunidad, pero no para reafirmar su reputación, sino para enfrentar su nueva misión. La presión de la gloria pasada parecía una carga que debía soltar. La vida que había construido representaba una fachada, un sistema de defensa que había aceptado sin cuestionar. Durante el almuerzo, decidió dar un giro radical a la conversación. Habló del niño que había conocido, de su deseo de ayudarlo, de su necesidad de reconectarse con su humanidad. La mirada de su compañero se tornó inquisitiva. Años de amistad y admiración parecían desvanecerse frente a la sinceridad de Ignacio. Nunca lo había visto así, vulnerable y decidido. Esa revelación le dio a entender que enfrentarse a su nuevo camino
Era un acto de valentía, no de debilidad. Su compañero finalmente soltó una risa incrédula. Ignacio, eso es un cambio de 180 grados. ¿Un hombre como tú quiere ayudar a un niño? ¿Qué pasaría con tu imagen? En ese momento, un torrente de confusión y rabia se agitó dentro de Ignacio. ¿Qué era más importante, la imagen o la autenticidad? Era evidente que su compañero estaba anclado en la misma mentalidad que lo había limitado. Tal vez esa era la razón por la que ya no quería ser parte de ese mundo. Decidido a iniciar su proyecto con Mateo, Ignacio se despidió y regresó a casa con una sensación renovada. Las luces de la ciudad lo rodeaban, pero ahora no eran un recordatorio de lo superficial. Eran un símbolo del cambio que estaba a punto de iniciar. Se sentó en su escritorio y diseñó una serie de pasos concretos. Crear un programa de mentoría, involucrar a su círculo de influencia, establecer conexiones con organizaciones dedicadas al apoyo de jóvenes. Esa noche, antes de dormir, sintió una oleada de emoción y miedo ante lo desconocido, pero no quería volver atrás. Estaba listo para despojarse de su antigua vida, aunque el eco de la duda aún acechaba. ¿Sería capaz de romper completamente con su pasado? Así, mientras la oscuridad se cernía sobre la ciudad, Ignacio visualizó a Mateo sonriendo, una imagen que llenaba su corazón de determinación. La trampa social se volvía más pequeña a medida que su compromiso crecía. Pero antes de que pudiera cerrar los ojos, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Era una invitación a una gala empresarial de alto perfil. El dilema era claro: ¿asistir y seguir manteniendo la fachada, o rechazar la invitación y aferrarse a su nueva misión? El sudor comenzó a caer por su frente mientras procesaba la decisión que podría marcar su vida para siempre. ¿Debería arriesgarlo todo por una vida que valía la pena vivir? Ignacio se quedó mirando la pantalla de su teléfono. El brillo de la invitación parecía casi provocativo. Era un recordatorio de la vida que había llevado, de las expectativas que había cultivado, de la imagen que había construido con tanto esfuerzo. A pesar de que la descripción del evento prometía una gala de elegancia y prestigio, ya no se sentía alineado con ese mundo. La opulencia, las sonrisas calculadas, el intercambio de halagos vacíos, todo eso lo llenaba de un equetestra. Sin embargo, había algo más inquietante en esta invitación. Representaba un punto de inflexión. ¿Valdría la pena volver a un entorno que no resonaba con su nuevo propósito? Esa reunión podría ser una oportunidad para hablar del cambio que quería promover, pero también un riesgo que amenazaba con arrastrarlo de regreso a la superficialidad. La incertidumbre y la presión pesaban sobre su mente como una nube densa. Se dio cuenta de que este conflicto representaba más que una simple elección sobre una gala. Era una prueba de su compromiso con el nuevo camino que había decidido emprender. Ignacio se sentó en silencio, reflexionando sobre cómo cada paso fuera del contenedor de lo conocido podía significar una victoria o un fracaso. Al amanecer, decidió darle forma a su resistencia. Se sentó frente a su laptop, el teclado implacable ante sus dedos titubeantes. Enfoquémosme en crear el programa de mentoría, se dijo. Estableció un plan en torno a su verdadera motivación: inspirar y educar a los jóvenes de su comunidad que enfrentan adversidades. Buscaría formas de conectar con aquellos que habían recorrido caminos similares, para construir un espacio seguro donde pudieran expresarse y crecer. A medida que sus ideas cobraban vida, empezó a preocuparse por lo que eso implicaría. Flexibilidad y adaptabilidad se convirtieron en conceptos clave, entendiendo que no podía hacerlo solo. Necesitaba colaboradores, personas que abrazaran la autenticidad en la educación y en la vida en general. Igor, un amigo de su tiempo en la universidad, había sido siempre un defensor de causas sociales. Quizás podría unirse a él. Sin embargo, una duda volvió a surgir. ¿Era suficiente solo con querer ayudar? La infancia trabajadora del niño que lo había inspirado lo había golpeado con una brutal realidad. La vida está llena de desafíos, y solo la pasión no garantiza el éxito. La educación, el apoyo psicológico, la construcción de vínculos profundos, esos eran los verdaderos desafíos. Fue un momento de claridad para Ignacio. No se trataba de una simple misión de caridad, era un compromiso de vida. La alquimia de sus experiencias pasadas mezcladas con sus nuevos objetivos haría posible un cambio real. Siguió escribiendo. Cada palabra lo impulsaba más al centro de esa verdad personal, luchando con la autoideología que lo había mantenido cautivo durante años. La decisión sobre la gala pronto lo atrapó de nuevo. La posibilidad de no ir cargaba su propio peso. En su mente,
Cada acción relacionada con ese evento simbolizaba una especie de traición a su evolución. Pero, ¿podía evitarlo? El mediodía se convertía en tarde y, para las horas de la noche, el evento se convertiría en un eco persistente de lo que había dejado atrás. Mientras preparaba su mensaje para Igor, recibió una llamada de Mateo. La voz de su antiguo colega resonó cordialmente, pero había un tono de preocupación apenas perceptible. Ignacio, sé que estás en una transición. Solo quiero que recuerdes que cambiar el mundo comienza desde adentro. A veces los antiguos círculos pueden abrir puertas inesperadas. ¿Sería Mateo el catalizador que necesitaba para avanzar? ¿O solo un recordatorio de un pasado al que había jurado no regresar? Esa pregunta lo dejó ansioso, y la gala se convertiría en el viento contrario a su nuevo rumbo. El momento de confrontar su evolución y valorar su autenticidad había llegado. Mientras colgaba la llamada, una oleada de duda volvió a envolverlo. Ignacio frunció el ceño, preguntándose cuál sería su próximo paso. A medida que sus pensamientos se agolpaban, su dedo se movió, casi de manera instintiva, hacia el botón de aceptar en la invitación a la gala. Pero algo en su interior le decía que aún había más decisiones que tomar, caminos aún por descubrir. El destino de Ignacio se narraría no solo en eventos de alto perfil, sino en las decisiones que molestaban su alma. ¿Estaba listo para entregar su antiguo yo al fuego de su transformación? Aquella pregunta lo atormentaría mientras las horas se deslizaban hacia la noche de la gala. La presión se mantenía, y el deseo de cambiar se intensificaba. Una chispa de resistencia iluminaba su ser. ¿Aceptar la invitación o encontrar su propia celebración de autenticidad? Ignacio se despertó en la mañana siguiente, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras el sol se colaba a través de las cortinas, la presión de la gala todavía resonaba en su mente. Se sentía atrapado entre sus aspiraciones auténticas y las viejas expectativas que le habrían resultado familiares. Desde que decidió ir, su mente había estado inquieta, como si cada segundo que pasaba le acercara a un inevitable punto de no retorno. Sentado con su café en la cocina, comenzó a conceptualizar lo que quería expresar en la gala. Las palabras venían a él con la rapidez del torrente que alimenta un río, pero al mismo tiempo, se sentía como un intruso en su propio discurso. ¿Podría realmente encarnar la transformación que buscaba? El desafío no solo residía en enfrentarse a los ojos del pasado, sino en convencer a otros de que se necesitaba un cambio genuino. Recordó el rostro de aquel niño que había inspirado su proyecto de mentoría, un rostro cansado pero lleno de esperanza. La imagen florecía en su mente como un recordatorio velado de su propósito. Si quería ayudar a esos jóvenes a encontrar su voz, necesitaba ejercitar la suya en la gala. Pero la palabra galardón lo atormentaba con un eco vacío. Sabía que la superficialidad de aquel mundo podía consumir su empoderamiento. La llamada de Mateo le había dejado cavilando. A veces, la conexión con el pasado puede ofrecer un nuevo camino, pero la duda aún danzaba en su interior. ¿Sería esa conexión una trampa dorada? Se preguntó cuántas veces había escuchado discursos inspiradores que culminaban en ninguna parte. Precisamente por eso decidió escanear cuidadosamente las intenciones detrás de cada palabra que eligiera compartir. Los días siguientes se convirtieron en un torrente de preparación. Reunió información sobre los problemas que impactaban a su comunidad y buscó historias de jóvenes que habían logrado superarse. Mientras recorría el material, una chispa de creatividad se encendió en él. No quería ofrecer solo estadísticas, sino experiencias tangibles que hablaran de resiliencia. Cuando se sentó frente a Igor para discutir su participación en el evento, la conversación tomó un giro inesperado. «No creo que esta gala sea el lugar adecuado para nuestro mensaje», dijo Igor con sinceridad. A pesar de su preocupación, Ignacio sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. «Quizás deberíamos considerar formas más auténticas de conectarnos con el público», sugirió, al ser consciente de cómo esos comentarios resonaban con su propia lucha. Las palabras de Igor liberaron a Ignacio para ser más arriesgado. Juntos comenzaron a trazar una idea más original que implicaba un formato más dinámico y menos convencional para que el mensaje de su mentoría pudiera llegar a más personas. Sería un acto donde el diálogo fluyera, algo que exigiera interacción más que aplausos. Con cada revisión del plan, Ignacio sentía que estaba cortando las cadenas invisibles que lo sostenían a la antigua vida de superficialidad. La autenticidad se convertía en su estandarte. Sin embargo, la sombra de la gala se cernía sobre él. La noche se acercaba, y él necesitaba tomar una decisión crucial.
La aceptación de la invitación había sido un acto impulsivo, pero el poder de transformar su angustia en propósito auténtico lo llenaba de determinación. Al mirar su reflejo en la ventana, Ignacio se encontró contemplando no solo un hombre que iba a un evento, sino a alguien que podría desatar un cambio. «Hoy puedo elegir», se dijo en voz baja. Tenía la oportunidad de demostrar que la verdadera opulencia no se encontraba en los detalles brillantes, sino en la capacidad de iluminar las vidas de los demás. El reloj marcaba la hora, y la incertidumbre volvió a hacer eco en su mente. Mientras se vestía, se dio cuenta de que iba más allá de una gala. Se trataba de asumir el riesgo de ser auténtico en un mundo que a menudo valoraba lo superficial. Cuando las puertas de la sala se abrieron, Ignacio exhaló profundamente. El desafío de enfrentar su evolución y presentar su verdadero yo comenzaba en ese mismo instante. Sin embargo, mientras se adentraba en el lugar, una figura familiar apareció entre la multitud, y su corazón se detuvo. ¿Valdría la pena este regreso si su pasado amenazaba con desfigurar su futuro? La decisión sobre su autenticidad se tornaba cada vez más apremiante. Ignacio avanzó entre la multitud, su mente rebosante de incertidumbres, que se entrelazaban con las antiguas huellas de su pasado. Las luces tenues del salón iluminaban un escenario preparado para generar aplausos, pero él no encontró consuelo en los brillos del entorno. Su corazón latía fuertemente al reconocer la figura que le había arrebatado la calma. Era Camila, una compañera de la escuela cuyo recuerdo siempre le había dejado un sabor agridulce. El desafío personal se intensificó. ¿Qué pasaría si su reencuentro con Camila desataba oleadas de dudas sobre su capacidad para transformar vidas? Su mente lo llevaba a un laberinto de recuerdos, en los que el miedo y la vergüenza se entrelazaban. ¿Acaso había madurado lo suficiente para no permitir que un encuentro fortuito desestabilizara su compromiso con su propósito? Mientras las conversaciones se sucedían a su alrededor, Ignacio tuvo que recalibrar su enfoque. Se dio cuenta de que la autenticidad que tanto anhelaba no solo dependía de sus palabras, sino de cómo enfrentaría su propia historia. Camila era un espejo que lo empujaba a confrontar sus antiguos temores, a poner a prueba no solo su fortaleza, sino su evolución. Con cada paso hacia el conversatorio que había planeado, su mente se llenaba de estrategias. Ya no era solo sobre lo que diría, sino cómo lo diría y cómo lo escucharía. Cada uno de ellos había elegido caminos diferentes, pero ambos compartían la misma búsqueda, un propósito que les daba sentido. ¿Podría su experiencia ser la chispa que encendiera un nuevo comienzo en la vida de ella? Por un momento, la idea se convirtió en obsesión. Decidió acercarse a Camila, maravillosamente vestida y con un brillo de determinación en sus ojos. «Hola, Ignacio», dijo ella, sonriendo con una mezcla de curiosidad y sorpresa. «No pensé que vendrías». La frase, leve pero potente, estuvo cargada de significado. ¿Podía Ignacio confesar que venía a desafiar no solo su pasado, sino también su papel en el futuro? Mientras intercambiaban palabras triviales, su mente se abría a la posibilidad de compartir su proyecto, de invitarla a ser parte de lo que estaba construyendo. La conexión emocional fue instantánea, y entre las risas y los recuerdos se encendió una percepción renovada. Ignacio no estaba solo en esta lucha. Si ella también había enfrentado sus propios obstáculos, tal vez juntos podrían forjar algo significativo. El momento se sentía liberador, pero su determinación a ser auténtico estaba constantemente en juego. Cada palabra que pronunció fue un pequeño paso hacia el centro de su visión. La conversación evolucionaba, y a medida que la discusión se tornaba más íntima, Ignacio comenzó a vislumbrar un futuro en el que sus experiencias no solo serían herramientas de autotransformación, sino también puentes que podrían conectar a otros. Fue cuando un pequeño grupo comenzó a reunirse a su alrededor, que la tensión cruzó sus pensamientos. Iban a compartir su discurso en unos minutos. Estaba a punto de revelar su plan, su sueño, pero ahora, inmerso en esta red de apoyo inesperada, el momento parecía monumental. ¿Cómo podría ser algo más que un simple acto de presentarse ante un público? Él quería inspirar, pero su acción debía surgir de ese mismo lugar vulnerable, donde la verdad y la perseverancia se entrelazaban. De repente, un sutil eco de voz lo sacudió. Era un comentario distante, cargado de ironía, que parecía cuestionar su valía para estar allí, justo en el instante que había decidido romper con su antiguo yo. ¿Qué sabe él de la vida realmente?, murmuró alguien entre risas. La risa resonó en sus oídos, pero, en lugar de dejarse abrumar, Ignacio sintió que ese momento era decisivo. Era la oportunidad de demostrar que el cambio es arrollador.
incluso frente a la duda y el desprecio. La diversidad de emociones se agolpaba dentro de él. Inseguridad, determinación, y una clara voz interior que le presionaba a abrir su corazón de manera auténtica. Ignacio dio un paso al frente después de mirarse en los ojos de Camila, y justo cuando el silencio envolvía el ambiente, el murmullo se disipó. Era el momento de hablar, y lo que iba a compartir podía cambiar su trayectoria por completo. Mientras los murmullos se callaban, Ignacio se preparaba para enfrentar de una vez por todas, no solo a su audiencia, sino a sí mismo. En ese instante decisivo, una sola pregunta reverberó en su mente. ¿Estaba realmente preparado para mostrar su verdadero yo? La respuesta era crítica, y el alcance de su voz podría ir más allá de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, las torres de su identidad se tambaleaban, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El destino del encuentro comenzaba a dibujarse, pero el eco de aquel comentario lo seguía como una sombra. ¿Sería bastante para transformar su vida y la de los demás, o había demasiado en juego como para vulnerarse de esa manera? Su elección podría abrir nuevas puertas o bloquearlas de golpe. La balanza se inclinaba, y su futuro dependía del poder de su verdad, que se manifestaría en la próxima palabra. ¿Podría finalmente dar ese paso hacia la autenticidad que tanto necesitaba? ¿O era demasiado tarde? Ignacio respiró hondo, sintiendo cómo la presión de las miradas se intensificaba. Cada persona en el grupo parecía detectar la tensión en el aire, y su mente se sacudía entre la necesidad de comunicar su verdad y el miedo a ser percibido como insuficiente. Estaba en la antesala de un cambio fundamental, no solo en su vida, sino en el de aquellos que creyeran en su visión. Con cada latido de su corazón, la oscuridad de su inseguridad se revolvía, pero su deseo de ser auténtico lo empujaba a avanzar. Miró a Camila, cuya mirada lo inspiraba a tomar el riesgo. Ella representaba tanto un reflejo de su historia, como la posibilidad de un futuro que podría construir con ella. En ese instante, supo que no estaba solo, y eso, de alguna manera, alivió su carga. La multitud mantenía un peculiar silencio expectante, como si las palabras que iba a soltar pudieran arrastrar un torrente de posibilidades o una desilusión devastadora. Sabía que no podía aferrarse a la imagen de un éxito superficial. Estaba aquí para mostrar un lado de sí mismo que había mantenido oculto, pero que ahora reclamaba salir a la luz. «Gracias por estar aquí», comenzó, su voz temblando levemente. «Sé que muchos se preguntan qué les puedo ofrecer, o por qué estoy aquí hoy». El eco de sus palabras reverberó en su interior. Él también tenía esas preguntas. Ignacio se esforzó por conectar con su audiencia. Cada frase era un puñado de su historia personal. Relató sus luchas, las noches de desvelos tratando de entender su propósito, y cómo esas experiencias le habían brindado una perspectiva sobre la vida que deseaba compartir. La atención del público se intensificó a medida que desnudaba sus vulnerabilidades. Las risas y los susurros previos se transformaron en un silencio casi sagrado. Mientras iba desgranando su viaje, Ignacio notó algo en los rostros a su alrededor. No solo escuchaban, sus ojos reflejaban comprensión, nostalgia y una chispa de esperanza. Tal vez, su historia era un eco de sus propias batallas. Se dio cuenta de la fuerza de su vulnerabilidad. Era la pieza que podía conectar a cada uno con un sentido compartido de lucha y trascendencia. De pronto, se topó con la mirada de un desconocido en el fondo. En el rostro del hombre había una sombra de entendimiento, como si en su regreso a casa hubiera encontrado algo más que palabras. Había hallado un trozo de su propio camino. Ignacio sintió un impulso de profundizar su mensaje, de llevarlo a la siguiente dimensión. Detenerse aquí no era suficiente. Lo que más he aprendido es que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestras vidas, no importa los obstáculos que enfrentemos. Sus palabras comenzaron a fluir como un río, alimentadas por la convicción. No se trata solo de avanzar, se trata de aprender, de reconstruir y de encontrar significado en nuestro sufrimiento. La clave está en atrevernos a soñar y a luchar juntos. Las emociones se dispararon cuando recordó la primera vez que se sintió impotente, y que ese sentido de incapacidad se tornó un catalizador para su crecimiento. A medida que hablaba, la noción de un futuro más brillante comenzó a resonar en el ambiente. Ignacio se dio cuenta de que el cambio no solo era posible, era esencial. No obstante, estaba en la cuerda floja. La intensidad de sus palabras podría ser su salvación o su perdición. Había un riesgo inherente en abrir su alma, y aún así, la oportunidad de inspirar a otros lo impulsaba a seguir.
Este momento no solo representaba una revelación para él, sino también un llamado a la acción para quienes le escuchaban. El eco distante de aquel comentario despectivo aún danzaba en su mente, pero mientras Ignacio concretaba su discurso, una sensación de empoderamiento lo invadió. Sería suficiente. Plenamente consciente de que estaba desafiando no solo sus propias dudas, sino también la percepción de otros, se permitió creer que este podría ser el momento que cambiará todo. En un giro inesperado, un joven del público se atrevió a interrumpir. ¿Y si no puedes?, preguntó, y el murmullo se extendió. Ignacio sintió que debía elegir sus palabras con cautela, pues el impacto de esa pregunta resonaba más allá de su historia personal. Su respuesta definiría no solo su futuro inmediato, sino el lazo que podría forjar con aquellos que anhelaban cambiar sus vidas. La tensión se tensó en el aire, y una parte de Ignacio supo que el momento de su verdadero desafío estaba apenas comenzando. Ignacio respiró de nuevo. El silencio se hizo aún más pesado, como si cada espectador contuviera la respiración, con miradas fijas y rostros expectantes. Aquella pregunta había resonado como un eco en las paredes de su mente. ¿Y si no puedes? Ese simple interrogante podía desatar una tormenta de dudas. Pero, a pesar de la ansiedad que lo invadía, una chispa de desafío anidaba en su interior. ¿Y si no puedo? Esa pregunta ha sido parte de mi viaje durante mucho tiempo, respondió, buscando en los ojos del joven la conexión perdida. He enfrentado momentos en los que el miedo me inmovilizó, donde esas mismas palabras resonaban con cada tropiezo. Pero cada vez que me caía, encontraba la fuerza para levantarse. ¿Y saben qué? Ahí es donde descubrí mi verdadero poder. Ignacio gesticuló, la pasión ya ardiendo en su pecho. Sintió cómo su voz se hacía más firme, como si cada palabra se forjara en una armadura de determinación. La vulnerabilidad que antes lo había atado ahora se convertía en su motor. El acto de compartir su historia, de tender puentes con aquellos que lo rodeaban, era la clave que aceleraba su transformación personal. Se dio cuenta, en ese momento, que su vulnerabilidad también era su fortaleza. Sí, podría fallar, continuó, enfrentando el murmullido del público. Pero cada error tiene su lección, cada caída su oportunidad. No se trata de lo que podríamos perder, sino de lo que podríamos ganar al intentarlo. No estoy aquí para ofrecerles un camino sin obstáculos. Estoy aquí para recordarles que juntos podemos afrontar cualquier desafío. A medida que hablaba, la atención se centraba en él de una manera casi palpable, y el joven que había planteado la pregunta parecía disolverse en la multitud. Ignacio sintió cómo su mirada se transformaba, pasando de la incertidumbre a la curiosidad. La conexión era real, y esa energía le otorgaba un impulso renovado. Ignacio estaba en el umbral de un descubrimiento crucial. Su voz podía ser un faro para otros. Si cada tropiezo había cimentado su camino, ahora comprendía que compartir esa experiencia podría servir de guía para quienes lo necesitaban. La contención lo había mantenido en un ciclo de duda. Ahora, abrirse era la única forma de avanzar. Tenía un propósito. Con esa revelación, el ambiente comenzó a vibrar con una nueva energía. La sala ya no era un lugar de ansiedad. Se estaba convirtiendo en un espacio de transformación y apertura. Ignacio miró a su audiencia y se vio a sí mismo reflejado en esos rostros, como si cada uno compartiera un fragmento de su historia. Con una sonrisa, continuó. Los invito a correr juntos ese riesgo, a no temer al momento de caerse, porque es ahí donde florece el crecimiento. El desafío estaba lanzado. La multitud empezó a reaccionar. Algunos asentían con la cabeza, otros murmuran a sus acompañantes. La incertidumbre se tornaba en curiosidad. Ignacio podía sentir cómo su discurso no solo resonaba a nivel personal, sino que comenzaba a crear un sentido de comunidad en torno a la experiencia compartida. A medida que se aproximaba el clímax de su intervención, él formuló una pregunta que capturó a todos. ¿Cómo mediríamos el éxito si no se tratara de un resultado concreto, sino de la valentía de intentar? El silencio se transformó en contemplación, pues la idea de redefinir el fracaso generaba un aterrizaje en cada corazón presente. Justo cuando parecía que había sembrado un nuevo tipo de conciencia, alguien en la audiencia se levantó, un hombre de semblante cansado que no había abierto la boca hasta ese instante. ¿Qué pasa si tu viaje no es suficiente? ¿Qué harás si te encuentras solo en esta búsqueda? La pregunta hizo eco más allá de las palabras, resonando profundamente en Ignacio. Sintió que el aire se tornaba denso. Esa interrogante no solo vislumbraba dudas ajenas, también abría la puerta a su propia vulnerabilidad.
La urgencia por ofrecer una respuesta auténtica y equilibrada se cernía sobre él, desdibujando el camino que había comenzado a construir. La incertidumbre de su futuro personal se cruzaba, nuevamente, con el propósito colectivo. Ignacio se dispuso nuevamente a hablar, pero sintió que el desafío se multiplicaba. No solo debía encontrar cómo responder a aquellos que empezaban a despertar, ahora debía decidir cómo la angustia de la soledad personal podría servir para florecer en conexiones auténticas. Con cada palabra que planeaba pronunciar, la decisión de desnudarse emocionalmente se convertía en una verdad vital. Quizás sea el momento de enfrentar esos miedos, pensó para sí mismo. Pero, en su ser, una nueva pregunta palpitaba. ¿Sería suficiente el vínculo que comenzaban a establecer en ese instante? Su mirada se desvió hacia el horizonte. La jornada apenas comenzaba, y no sabía qué rumbo tomaría a continuación. Ignacio sintió que el tiempo se detenía mientras miraba al hombre que había planteado la pregunta. En su rostro, percibió algo más que un simple interrogante. Era un reflejo de una lucha interna, una mirada que había ocultado durante demasiado tiempo. La sala continuaba vibrando con la energía de la conexión humana, pero también había un peso sutil que parecía presionarle los hombros. ¿Cómo era posible que estuviera a punto de compartir una parte tan vulnerable de sí mismo? ¿Cómo sé que mi propio viaje es suficiente?, repitió Ignacio en su mente. La voz exigente de la duda resonaba en su interior, pero al mismo tiempo, una parte de él se desbordaba de luz. Era el momento de abrirse, no solo para él, sino para todos los que necesitaban escuchar que no estaban solos en la lucha. Creo que muchos de nosotros vivimos en la búsqueda de validación externa. Comenzó a hablar Ignacio, sintiéndose más ligero a medida que las palabras fluían. Pero, al final del día, lo que realmente cuenta es la aceptación interna. A veces, esa soledad que sentimos puede ser quien nos impulse hacia la verdad más profunda de nuestro ser. Nos impulsa a descubrir aquellos recursos que olvidamos que teníamos. La sala estaba en silencio absoluto, cada palabra claramente escuchada. Ignacio sintió la presión de ser el portavoz de experiencias ajenas, mientras continuaba. Es fácil sucumbir a la intolerancia hacia nuestra propia vulnerabilidad, pero es ahí donde reside la verdadera oportunidad de crecer. En esos momentos de soledad, encontramos la fuerza para reconfigurar nuestro entendimiento de lo que significa tener éxito. Mientras hablaba, la imagen de su pasado pasaba rápidamente por su mente. Recordó sus propios momentos de aislamiento, aquellos días oscuros en que el eco de su propia voz era todo lo que tenía. El niño que había sido, temeroso y errante, parecía revivir en cada palabra que pronunciaba. Él también había estado solo, al borde de rendirse. El viaje no se reduce a una meta, sino a cada paso que damos, incluso aquellos en que nos sentimos perdidos. La certeza en su voz comenzó a resonar. No estoy aquí para dar respuestas definitivas, sino para compartir que, incluso en los instantes más oscuros, existe una chispa que podemos descubrir. Un murmullo recorrió la sala, una inquietud que sugería que la perspectiva de Ignacio comenzó a tocar a otros de una manera genuina. Volvió a mirar al hombre cansado, y vio en su mirada una mezcla de confusión y esperanza. No podía prometerle que la soledad no lo acompañaría, pero podía ofrecerle la certeza de que no estaba solo en su búsqueda. Ignacio se sintió más decidido que nunca. Había comenzado a desnudarse emocionalmente, pero aún había más que revelar. La auténtica conexión que iniciaba con su audiencia aún contenía capas que estaban esperando ser descubiertas. La pregunta surgió en su mente como una llamarada. ¿Qué pasaría si su vulnerabilidad podía no solo ayudar a otros, sino también impulsarlo en su propio camino hacia el autoconocimiento? Tal vez es tiempo de hacernos preguntas más incómodas, continuó, sintiendo la pasión resurgir en su interior. ¿Qué vamos a hacer con ese miedo a la soledad? ¿Cómo podemos transformarlo en un aliado y no en un enemigo? Todos llevamos una historia interna, y tal vez compartirla podría construir puentes donde ahora hay muros. Con cada segunda que pasaba, el ambiente parecía cambiar, estrechando la conexión no solo entre Ignacio y el hombre solitario, sino entre todos los presentes. Las miradas comenzaron a brillar con una chispa de reconocimiento mutuo. Sabía que se estaba formando un círculo de confianza, pero el desafío de vulnerarse aún estaba ahí, dispuesto a medirse contra el temor que lo había acompañado. Saber que la soledad no tiene que definirnos es el primer paso. Pero, ¿estamos dispuestos a conectarnos con el otro? ¿A abrir nuestros corazones? Quizás la respuesta que buscaba no estaba solo en un plan de acción,
sino en la fe que podía cultivar en sí mismo y en quienes lo rodeaban. Y justo cuando empezaba a perderse en un momento de conexión sincera, una voz al fondo interrumpió, cortando el hilo de su reflexión. Pero, ¿qué harás cuando las voces sean más fuertes y la soledad más profunda? La pregunta le llegó como un impacto. En ese instante, Ignacio se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba, llevando consigo la incertidumbre de su propia travesía. La pregunta lo atravesó como un rayo, dejando una huella imborrable. Tenía que enfrentarse a su verdad más honda, y no sabía si estaba listo. Su mirada fija se perdió nuevamente en el horizonte, dejando a la multitud con la promesa de que la historia de su vida no había hecho más que comenzar. Ignacio respiró profundamente, sintiendo el peso de la pregunta aún reverberando en el aire. La sala estaba en un silencio expectante, cada mirada fija en él, esperando una respuesta que pudiera iluminar la oscuridad de la incertidumbre. El desafío estaba claro. No solo se trataba de sus propios miedos, sino de cómo esos miedos resonaban en todos los que lo rodeaban. Aquel momento se tornaba un cruce de caminos entre su pasado y un futuro incierto que lidiaba con la soledad. Finalmente, alzó su voz, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. En la vida no hay garantías. Todos enfrentamos momentos en que las voces del miedo parecen más potentes que los susurros de la esperanza. Comenzó. Pero he aprendido que, en esos momentos de profunda soledad, es donde realmente se forjan los vínculos más auténticos. Ignacio se permitió un momento de introspección. Recordó cómo sus propias luchas lo habían llevado a conectar con otros, cómo en el instante en que pensó que todo estaba perdido, fue cuando halló el valor para levantarse nuevamente. Cada uno de nosotros carga historias de soledad. No podemos escapar de eso. Pero lo que sí podemos hacer es elegir. Elegir escuchar las historias de quienes nos rodean, convertirnos en parte de su viaje, en lugar de permanecer aislados en el nuestro. Mientras hablaba, la mirada de su interlocutor parecía suavizarse, como si las palabras de Ignacio empezaran a deshacer el nudo de desesperanza que lo amarraba. La soledad puede ser un recordatorio de que hay un camino que se debe recorrer. Pero, ¿por qué hacerlo solos? En lugar de luchar contra la tormenta, ¿qué pasaría si nos unimos? Lo que realmente importa en nuestros momentos oscuros es la luz que podemos compartir unos con otros. El ambiente comenzó a cambiar. Podía sentir la conexión crecer entre los presentes. Las dudas que habían flotado en el aire como sombras, ahora se transformaban en gestos de aceptación. Vio a algunas personas acercarse, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y deseo de compartir sus propias historias. Su corazón latía más rápido. La transformación estaba en marcha. Así que, sí, prosiguió Ignacio, sintiendo una oleada de valentía. Habrá momentos en que la soledad parecerá abrumadora, pero es precisamente en esos instantes cuando es vital buscar apoyo. La verdadera fortaleza no radica en ocultar nuestras emociones, sino en abrazarlas y permitirnos ser vulnerables. Se dio cuenta de que estaba hablando también para sí mismo, reafirmando su nuevo propósito. Quiero invitarles a unirse a este viaje, a crear una red de apoyo entre nosotros. Continuó, viendo los rostros que le respondían con asombro y reconocimiento. Iniciaremos un programa donde podamos encontrarnos, donde podamos compartir nuestras anécdotas, no como consejeros, sino como compañeros de viaje. En cada historia, encontraremos herramientas para enfrentar nuestras propias batallas. La energía en la sala alcanzaba un nuevo nivel, encendiéndose en un entusiasmo contagioso. Ignacio podía sentir que estaba sobre el umbral de algo significativo, algo que trascendía su historia individual. Las personas que hasta hace un momento eran meros oídos, ahora se convertían en cómplices de una misión colectiva. Ignacio sintió la necesidad de cerrar su discurso, pero no sin antes dejar a su audiencia con una reflexión final. Así que aquí estamos, en este momento. No necesitamos esperar a tenerlo todo claro. No se trata de ser perfectos, se trata de ser valientes. Valientes para seguir adelante, valientes para caer y levantarse juntos, porque juntos no solo enfrentamos la soledad, sino que transformamos nuestras historias en leyendas de superación. El aplauso fue un torrente de energía que llenó la sala, una validación de que su mensaje había alcanzado las fibras más íntimas de quienes lo escucharon. Ignacio sintió como si por fin hubiera conquistado sus propias dudas. Había logrado confrontar no solo su pasado, sino también redefinir su futuro. Había comenzado un camino no solo hacia su propia redención, sino hacia la conexión auténtica con los demás.
A medida que las luces comenzaron a atenuarse y la multitud comenzaba a dispersarse, su corazón rebosaba de satisfacción. Había sido valiente. Había elegido autenticidad sobre apariencia, conexión sobre soledad. Esa noche, Ignacio no solo había hablado de transformación, la había vivido. Se miró en el reflejo de quienes lo rodeaban y comprendió que seguiría adelante en esta nueva travesía, cada paso fluyendo con propósito y significado. Él había abierto la puerta no solo a su evolución personal, sino también a la de cada persona que se sintiera inspirada a compartir su historia. Porque finalmente, cada historia contada es una chispa de esperanza en el vasto camino de la vida. Así finalizó su jornada en aquel evento, con la certeza de que ahora, más que nunca, estaba listo para ser un agente de cambio, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que cruzaran su camino. La transformación había comenzado, y no había vuelta atrás. Ahora, más que un empresario exitoso, Ignacio se había convertido en un líder, un mentor y un amigo, dispuesto a enfrentar cualquier desafío por el valor de la conexión humana. Así fue como logró su logro personal más grande, la realización de que el éxito verdadero se mide en la capacidad de tocar vidas, de inspirar cambios y de nutrir el espíritu comunitario que todos llevamos dentro. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y contanos tus reacciones en los comentarios. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más para compartir.